Hola amigos, ¿a cuántos de nosotros que tenemos una Honda XR 150 o 190 nos ha pasado que al sacarla recientemente de nuestro garage y pasamos en aquellas calles que están llenas de agujeros, nos somata nuestro manillar como que si un plástico sonara por ahí y la verdad es un ruido bastante molesto? Yo creo que a todos o a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Pues el día de hoy les traigo una prueba y una teoría personal en la que les doy una respuesta un poco más creíble de cómo solucionar este problema. Amigos, quédense en este video para que vean y sean testigos de mi teoría. Iniciamos. ¿De qué teoría es la que estoy hablando? Antes de decirles, les quiero comentar que me he puesto a investigar un poco de algunas soluciones que han planteado en el internet para solucionar este ruido. La primera solución que he leído y que un usuario comentó fue de cambiarle el líquido de suspensión y ponerle un líquido un poquito más grueso que el que trae de original de agencia y asimismo rellenarle un poquito de más líquido a las barras. Supuestamente este usuario comentó de que sí les sirvió un poco porque no solucionó totalmente el ruido, pero sí disminuyó el sonido de ese ruido. No existe algún video en donde esto lo compruebe. Número 2. Otro usuario comentó de que se debe a un resorte que tiene la suspensión en su interior. Este resorte supuestamente tiene como función hacer que la suspensión regrese a su estado original después de haber pasado un bache, pero como este resorte es un poco grueso y su fuerza de regresión es fuerte, provoca que somate la suspensión. Igual no existe ningún video sobre esto que nos comentó el usuario en un comentario, entonces son dos comentarios que realmente no están comprobados. Pero el día de hoy, la teoría que hoy les voy a presentar, vamos a ver si realmente funciona como yo lo estoy pensando o no. Resulta que yo ya tengo un buen tiempo manejando una XR 190 y sí, efectivamente cuando salgo de mi casa y paso algún bache somata, pero escuchen lo siguiente. Mi teoría es que al calentar la suspensión en un terreno sinuoso, o sea, estoy hablando en un camino de terracería, el líquido de la suspensión, así como el resorte y todos los componentes que esta contiene, se calientan y provoca que el ruido desaparezca. ¿Funciona esto? Pues para eso vamos a hacer este video el día de hoy. Así que vamos a irnos a la calle, vamos a manejar la motocicleta en unas calles con agujeros, vamos a detectar el ruido y después nos vamos a ir a un camino de terracería para que detectemos si el ruido sigue haciéndolo después de que la suspensión calienta con tanto rebote. Amigos, ahora sí, vámonos a la calle. Bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí montado en la XR 190, chéquense, ya estamos aquí y vamos a realizar esta prueba para captar el sonido que produce este tablero que he visto que muchos en el internet se han estado quejando. Para eso voy a instalar una pequeña GoPro aquí cerca del tablero. Vean, aquí tenemos esta GoPro que va a ir grabando esta parte del tablero y también para grabar el sonido o el ruido que se produce al momento de pasar algún bache en el camino. Y esta otra aquí en la parte de abajo donde está mi slider para poder grabar el movimiento también de la suspensión. Entonces con estas dos cámaras vamos a tratar de grabar el sonido y también van a poder ustedes ver por dónde es que vamos a pasar. Ahorita vamos a iniciar con algunas calles de la ciudad que están muy mal, donde hay agujeros, donde hay baches, donde hay algunas zanjas y seguramente ahí vamos a escuchar el sonido de la cruceta al momento de caer en alguno de estos. Así que amigos, iniciamos con esto y después nos vamos a un camino de terracería para calentar la suspensión y verificar si mi teoría es cierta. Así que iniciamos. Bien amigos, acabamos de escuchar la prueba en donde ustedes lograron captar el sonido que produce la cruceta de la Honda XR 190. Ahorita ya estamos en un camino de terracería, chequen, voy a voltear la cámara.
Ahí está. Ahorita ya estamos en este camino de terracería donde vamos a tratar de calentar la suspensión de la motocicleta y van a ustedes tratar de poner atención para verificar si calentando la suspensión ese sonido se deja de producir. Entonces vamos a caminar en esta terracería durante unos 10 minutos y ustedes me dirán si se escucha después o ya no. Amigos, dense cuenta que ya no está produciendo el sonido del golpeteo. Miren, el camino está bastante irregular. Mi teoría es cierta, calentando la suspensión, vean, chequen, deja de somatar. Es un golpe seco, ahorita en este momento ya no lo hace. Ahorita vamos a entrar donde hay más piedra para que ustedes puedan escuchar. Esta es la zona de piedras feas, así que estén atentos del sonido de manillar y ya no se produce. Acabamos de pasar una parte muy fea, la neta, donde hay banquetas de piedra, donde hay piedras sueltas, donde hay agujeros, y se pudieron dar cuenta que el sonido en la parte delantera de nuestro manillar no se produjo. Entonces, amigos, mi teoría es cierta, calentando la suspensión de la XR190 deja de hacer ese ruido tan molesto que es al principio que nosotros salimos de nuestro hogar y caemos en un bachecito y le empieza a somatar. Pues ya estamos de regreso en el estudio y pudieron darse cuenta que mi teoría ha sido comprobada. La teoría fue que la suspensión calentándola hace que el ruido desaparezca. Y ustedes pudieron darse cuenta que sí fue real. En la calle, cuando recién sacamos la moto, empezó a hacer el ruido en algunos vados, pero después de que nos fuimos a la terracería y nos metimos en un camino más sinuoso, empezó a calentar la suspensión y desapareció ese sonido. Amigos, pues la verdad es algo que no nos complace tener en nuestra motocicleta. Desde luego, si es nueva, pues mucho menos. Pero desgraciadamente la marca Honda y esta moto en específico XR150 y 190 nos trae ese pequeño detalle. Pero al menos ya sabemos que mientras se mantenga fría lo va a hacer, y ya que esté calientito esta suspensión de adelante lo va a dejar de hacer. Mientras tanto, seguiremos en la búsqueda de otra solución para que este ruido desaparezca en todas estas motos que nosotros tenemos. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que compartan este video, dejen su valioso like, dejen sus comentarios si tienen alguna duda, alguna sugerencia sobre estos videos que estamos realizándole a esta moto. Asimismo, los invito a que se suscriban al canal y que vean los demás videos de esta serie de la Honda XR190. Ahora sí, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.